La violencia en los hogares en contra de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México. Antes de empezar, nos gustaría mencionar el por qué escogimos este tema, y es porque creemos que es importante conocer una realidad que pasa en todo el mundo y que está bastante presente en la actualidad de nuestro país. La violencia en los hogares en contra de niños, niñas y adolescentes ocurre de muchas formas y en distintos ambientes. Antes de seguir con el documental, ¿ustedes creen que la violencia se ejerce de un día para el otro? En realidad, la violencia en los hogares en contra de los menores empieza desde mucho antes, pero eso lo veremos a lo largo del video. Uno de nuestros objetivos es que ustedes al terminar este documental puedan responder esta pregunta. Empezaremos con ¿qué es la violencia de la familia dentro del hogar? La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. En la Ciudad de México podríamos describir este problema como un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad y a todas las generaciones. Cuando alguien adulto ejerce violencia, esta repercute en el menor desde su vida diaria y los acompaña a lo largo de su desarrollo, normalizando ser una víctima o ejercerla, atentando el artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ello, es importante reconocer que la violencia sí deja daños permanentes. Desgraciadamente, la violencia en los hogares es un fenómeno que se vive todos los días en los hogares de la Ciudad de México, con un impacto tan negativo que trasciende de generación en generación. Pero antes de continuar y hablar de los datos estadísticos en la Ciudad de México, debemos de conocer algunos antecedentes. Es importante partir de lo que es la familia. La familia es el lugar donde nosotros conocemos los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso religiosos, y con base en ellos aprendemos a relacionarnos socialmente. Por ello, se dice que la violencia comienza desde el hogar, pues es donde se espera que los miembros reciban cuidados, respeto, amor y protección. El problema es que en muchos hogares de la ciudad las situaciones familiares son difíciles y muchas veces trascienden a la violencia. Basándonos en nuestra investigación según testimonios de personas adultas que fueron víctimas de la violencia contra su infancia, identificamos al menos 4 tipos de manifestaciones de esta violencia. Las marcas que deja la violencia se manifiestan de distintas maneras y varias de ellas no son directamente visibles, lo que muchas veces dificulta el reconocimiento del daño en niños, niñas y adolescentes. Según lo describe la UNICEF, los relatos de quienes pasaron situaciones de violencia intrafamiliar durante su niñez y adolescencia muestran las complejidades de un problema que persiste y que todavía no se ha podido abordar como amerita. Pero, ¿por qué ocurre esto? Muchas veces es por falta de comunicación en la familia. Existen diversos factores, por ejemplo cuando no hay dinero o la falta de trabajo. Los adultos generalmente se estresan tanto que no saben cómo controlarse y se vuelven violentos. Lamentablemente a esto se le suma que mucha gente cree que la violencia se hereda. Hay adultos que crecieron con violencia y ahora lo ven como algo normal para educar a sus hijos, pero nosotros sabemos que los golpes no enseñan nada bueno. Bueno, ahora sí podemos hablar de las estadísticas. En 2021, cientos de niños terminaron en el hospital por violencia familiar, pero lo más preocupante es que la mayoría de estos casos, el 75%, eran niñas. Y la situación sigue siendo una crisis. Entre 2024 y 2025 hubo más de 60,000 reportes de ayuda. Esto significa que en promedio se piden 53 ayudas diarias por violencia en las casas de nuestra ciudad. Según el Diario de México, la Ciudad de México enfrenta una crisis persistente acerca de diversos casos de violencia. Entre 2004 y 2025, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital del país recibió la alarmante cifra de 62,150 reportes por la violencia familiar, lo que representa un promedio de 53 llamadas de auxilio diarias. La violencia en los hogares de la Ciudad de México contra niñas, niños y adolescentes también puede explicarse desde una perspectiva institucional por las fallas en los sistemas de protección y justicia. Aunque existen leyes encargadas de proteger a los menores, muchas veces la respuesta de las autoridades es lenta o insuficiente, lo que permite que los casos de violencia continúen sin ninguna intervención. Además, la falta de control a denunciar, el poco personal y la poca organización dificultan la detección temprana del maltrato.
La violencia en los hogares de la Ciudad de México contra niños, niñas y adolescentes es un problema grave que afecta su bienestar y desarrollo. Ocurre por diferentes causas como conflictos familiares, problemas económicos y la normalización de la violencia como forma de crianza. Esto provoca consecuencias emocionales, físicas y sociales en los menores. Necesitamos entender que la violencia no es la solución. Es urgente que se nos proteja de verdad para que todos los niños y adolescentes podamos crecer en un ambiente de tranquilidad.